Bueno, tenemos un resumen o un balance de comprobación de sumas y saldos que nos muestran los saldos finales al 31 de diciembre de 2021. Es un ejemplo. En este caso se trata del municipio de Cobija. Tenemos los saldos o las distintas cuentas. Tomamos el orden, decíamos, utilizando el plan de cuentas del sector público. Okay. Nuevamente mencionamos, acá nos muestran hasta No los, estarás estudiando. perdón, no estoy qué. Ya, estas Perdón, son las Licen, es cuentas. que mi ratón. Ok, ok. Ya. Tenemos las cuentas principales. Como podemos ver, generalmente constan de 5 dígitos, ¿no? Entonces acá podría ser, o la que más se utilizan son las 11121, cuenta única del Tesoro. Eh, Utilizan todas las entidades públicas que tienen aperturadas también cuentas corrientes, pero en este caso en el Banco Central de Bolivia. ¿No? Alguna vez a lo mejor escuchamos, ¿no? Las cuentas CUT, cuenta única del Tesoro. Y para diferenciar obviamente a las muchas entidades públicas que tenemos, se les asigna un código de libreta, ¿no? De esa manera, las libretas vendrían a ser los extractos bancarios, por ejemplo, ¿no? A través del SIGEP también podemos acceder a verificar toda la información que se genera en una entidad pública, ¿no? Para ello, se debe tramitar la correspondiente autorización ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y se asignará el código de usuario y la clave. Bueno, esa es una de las facilidades de utilizar, a ver si podemos ver acá, este sistema SIGEP. Ingreso. Sigma SIGEP. Como ven, entonces ahora se puede ingresar utilizando cualquier sistema de preferencia en Mozilla o Google Chrome. Entonces se puede utilizar en todo el país, salvo en algunos casos que todavía no tenemos, o algunas zonas, o algunos municipios inclusive, ¿no? Aún no tenemos una buena señal de Internet. Obviamente, para poder acceder a este sistema necesitamos una buena señal de Internet, ¿no? Se denomina SIGEP o Sistema de Gestión Pública. Y como vemos, ¿no? Luego de que se realiza el trámite correspondiente, asignan las claves, ¿no? De usuario y la contraseña. Y luego se puede ingresar. Este otro cuadro, ingreso para beneficiarios. Generalmente un funcionario público o una funcionaria pública también tiene que registrarse en este sistema. Por ejemplo, para que se pueda realizar la cancelación de sueldos, ¿no? De manera directa. En otra de las ocasiones, también cuando se les asigna pasajes y viáticos, por ejemplo, también se realiza la transferencia electrónica. Y para esos casos también cada funcionaria pública debe obtener o debe tener su registro que se conoce como beneficiarios IGEP, una de las facilidades. Y a través de este sistema, como les decía, por ejemplo, podemos consultar los saldos, ¿no? En las distintas libretas bancarias, en este caso, si la entidad tiene una cuenta corriente en el Banco Central de Bolivia, y lo propio ocurre con esta otra cuenta, 11124, si tiene una cuenta aperturada en el Banco Unión.
Lo mismo, se puede acceder a la consulta de saldos. En cuyo caso, bueno, pero a lo mejor ustedes conozcan, ¿no? De alguna otra forma. Por ejemplo, cuando acudimos a un banco o las empresas acuden a un banco, obviamente que se tiene también la facilidad de acceder vía Internet, pero tiene un costo. Además que hay que realizar un trámite con presentar cartas con las debidas firmas autorizadas, ¿no? Y obviamente a través de las plataformas que tienen los bancos en el Internet se puede acceder. Pero en este caso, hablando de las cuentas específicas del Banco Unión, no podemos acceder a través de este sistema, ¿no? Y para lo cual más bien no es necesario, ¿no? No realizar ningún trámite ante el Banco Unión, por ejemplo. Esa es una diferencia. Y bueno, tenemos generalmente, ¿no? Se comienzan con las cuentas de activo. Y en este momento estamos acá, ¿no? En el activo no corriente y el activo fijo. Activo fijo en operación. Ya hemos registrado hasta esta cuenta, creo, ¿no? Otra maquinaria y equipo. Y luego tenemos otras cuentas. A ver, ¿qué otras cuentas tenemos entonces, por favor? Continuamos con el activo fijo o bienes de consumo. Creo que hemos hecho todas las depreciaciones. Nos tocaría construcciones en proceso en bienes de dominio privado. A ver, ¿tienen a la mano sus hojas, por favor? Veamos, la última cuenta es otra maquinaria y equipo y la correspondiente depreciación acumulada. Tenemos otras cuentas antes de ingresar a construcciones y mejoras. ¿Cuáles son? Terrenos, dicen. Tierra y terreno. Ok. Tierras y terrenos. El saldo en este caso es 98.916,27. A ver, veamos la cuenta tierras y terrenos. A ver, si vemos en la depreciación acumulada, no se cuenta. ¿Por qué será? ¿Por qué no tenemos la Mm, depreciación acumulada para la cuenta tierras y terrenos? Dicen que es la única cuenta que no se deprecia, más bien se evalúa. Ok. A ver, el resto, ¿qué opinan? ¿Por qué no tendremos depreciación acumulada para la cuenta tierras y terrenos? Dice, porque los terrenos no se deprecian. Esa es la pregunta. ¿Por qué no se deprecian? Porque a medida del tiempo que va pasando, el terreno se va a ir valuando, no va a sufrir un desgaste, digamos. Ah, podría ser, ¿no? Salvo, mencionábamos anteriormente también, por ejemplo, acá en La Paz, ¿no? Tenemos algunas zonas que son o se consideran de riesgo. Entonces, en ese caso, ¿no? Los terrenos que se encuentran o que se ubican en esas zonas, ocurrirá lo contrario, ¿no? Em, no, los precios de esos terrenos no se incrementarán, ¿no? Por el tiempo, debido a la ubicación de esos terrenos, ¿no? Entonces podríamos tener esas dos situaciones. En unos casos, que sí, los terrenos a través del tiempo, más bien, em,
incrementan su valor, ¿no? Lo contrario del resto de las otras cuentas del activo fijo. Ok. Entonces el saldo es tierras y terrenos. Tenemos un saldo de, van a verificar, por favor, podría equivocarme, ¿no? 98.916,27. ¿Qué otras cuentas tenemos? Semovientes, dicen. Ok, semovientes. ¿Qué quiere decir semovientes o a qué tipo de activos se refiere? Creo que les dicen el ganado. ¿No crees o estás seguro? Es el ganado, Licen. Utilizar el ganado. Ok. Y también recuerdo que he dicho que eran los animales que se usaban todavía como activo, ¿no? Los que trabajaban arrendando la tierra. Sí, ok. A ver, y en este caso, si hablamos de una alcaldía, ¿cuál sería la necesidad de que tengan este tipo de cuentas o este tipo de activos? ¿Cuál sería la justificación de registrar estas cuentas, por ejemplo? Semovientes. Bueno, en este caso también tenemos, ¿no? Algo que, bueno, los semovientes no se deprecian, ¿no? Entonces llamamos de amortización. A ver, ¿por qué una alcaldía? Nuevamente la pregunta, ¿por qué una alcaldía tendría semovientes en su Tal vez balance? Licen por la elaboración de algún producto en alguna tierra o algo así. Ya, algún trabajo. No creo que algún trabajo, ¿no? Ya que tenemos, a ver, equipo de transporte, tracción y elevación, ¿no? Sería más adecuado para realizar trabajos agrícolas utilizar tractores, ¿no? Y no así semovientes. Pero está bien, puede ser un ejemplo. A ver, otro objetivo del por qué una alcaldía en este caso tendría que registrar o exponer en su balance general la cuenta semovientes. Bueno, como vemos, bueno, la contabilidad en general, ¿no? Es un, es una disciplina muy amplia, ¿no? Y podríamos decir que tiene ramas, ¿no? Muchas ramas. Y luego nosotros, si realizamos trabajos de auditoría, necesariamente deberíamos conocer, ¿no? Todos esos aspectos. Por ejemplo, en el campo de la contabilidad, obviamente comenzar por los principios generalmente aceptados, luego las normas contables nacionales, normas contables internacionales, y también ahora deberíamos conocer algo de las NIF, ¿no? Si bien hasta el momento no se aplican de manera plena en nuestro país, pero es bueno conocer, ¿no? Además, para realizar los trabajos de auditoría, en el caso de las entidades públicas, deberíamos conocer todas las leyes, decretos, resoluciones, ¿no? Para llevar adelante un buen trabajo de auditoría. En este caso, hablando de las alcaldías, ¿no? Deberíamos conocer o debemos repasar. Uno es la ley 031, o número
031 de autonomías. Y la otra ley es la número 482 de municipalidades. Hablando del caso específico de las alcaldías. En la ley 31 de autonomía se fijan las competencias que tienen los distintos niveles de gobierno. Es decir, el gobierno central, el gobierno de las gobernaciones o gobiernos departamentales y los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Se definen las competencias. Entonces, hablando de las alcaldías, una de las competencias que tiene es el fomento a la producción. Y cuando hablamos de producción, nos referimos, o podríamos referirnos, ¿no?, al campo agropecuario, ya sea actividades agrícolas o actividades ganaderas. Es usual en algunos casos que las alcaldías obtengan algún financiamiento adicional o si tienen el presupuesto suficiente, destinen recursos al fomento de esa producción, que en algunos casos podría ser, ¿no?, como en este caso la adquisición de semovientes. Pueden ser hembras o machos, ¿no?, por ejemplo, para el mejoramiento de la raza. Hablando del ganado vacuno, por ejemplo, en el caso de que se compraran ejemplares hembras, ¿no?, la finalidad sería el mejorar la genética, ¿no?, y por tanto se tenga una mayor producción de leche, por ejemplo. En el caso de los ejemplares machos, también mejorar la genética. En ese caso, comprarán lo que se conoce como razas de pedigrí, ¿no?, que en algunos casos es muy útil, ¿no? Se mejora la producción de leche y en otros casos también se mejora la producción de la carne. Pero no solamente nos referimos al ganado vacuno, también tenemos otro tipo de ganados, ¿no? En esos casos, ¿no?, una alcaldía podría adquirir ese tipo de activos para luego hacer la entrega a las comunidades, ¿no? Obviamente, la finalidad de adquirir estos activos de movientes no es el comercializar, ¿no?, no es el fomentar la producción de sus comunidades. En esos casos se justifica. Y bueno, hasta que se realice la entrega de los semovientes a los beneficiarios finales o a la comunidad, entonces tendrá que exponerse, como vemos acá, en el balance general, ¿no? Porque podría pasar algún tiempo, ¿no?, hasta formalizar, o en algunos casos podría no encontrarse la raza que se busca o las cantidades de repente, ¿no?, de ejemplares que se necesita. Entonces, hasta que se concluya con todo el proceso, se puede demostrar, ¿no? Se puede exponer, en este caso, en el balance general. Y también nos referimos, ¿no?, los semovientes a la actividad ganadera. También podría ser a la actividad agrícola, ¿no? Entonces, en el caso de las alcaldías, también es usual que en esta cuenta, equipo de transporte, tracción y elevación, también se expongan el valor de los tractores agrícolas, por ejemplo. Que también, bueno, en ese caso los tractores son propiedad de la alcaldía y entonces a un costo, ¿cómo se dice? Un costo, no un costo comercial, sino, por ejemplo, se alquila esta maquinaria, ¿no?, hacia a los comunarios para que utilicen y puedan realizar sus actividades, ¿no?, en la producción agrícola, desde la preparación de los terrenos y luego pasando por las siembras, por ejemplo, ¿no? Pero en esos casos los costos
que se cobran por el alquiler de esta maquinaria, por ejemplo, cubren el costo del combustible y el costo de los operadores. Es algo, entonces, no es un costo comercial, ¿no? Se trata, o la alcaldía, las alcaldías en esos casos tratan por lo menos de cubrir, ¿no?, los costos de combustible y de los sueldos o honorarios de los operadores. Algunos ejemplos, ¿no? Y a lo mejor en algunas otras entidades públicas también podemos tener este tipo de cuentas. En esos casos tenemos algunos programas, o los ministerios tienen, ¿no?, algunos programas que también fomentan la producción. En el campo agrícola, en el campo ganadero también. Entonces, a lo mejor también tengamos cuentas similares, ¿no?, en el activo fijo, en algún ministerio que tenga este tipo de programas o proyectos, pero los proyectos más se relacionan con obras de infraestructura, de ahí que se tienen programas. Y en algunos casos esos programas se conforman como entidades desconcentradas o entidades descentralizadas, para que tengan una cierta autonomía de gestión, ¿no?, y puedan llevar de manera más rápida sus actividades, ¿no?, y puedan llegar a una mayor cantidad de población beneficiaria. Otra de las formas, ¿no?, en que el gobierno ha tratado de llegar principalmente al área rural. Bien, ¿qué otra cuenta tenemos luego de semovientes? La depreciación. Sí, ya hemos tomado en cuenta acá, pero se denomina amortización acumulada. Y Ah, luego, entonces otros activos. Otros activos. perdón, acá, otros activos finos, dicen. Otros activos fijos, por favor. Fijos, sí. Mm. Otros activos fijos, 50.082,42. La siguiente cuenta, por favor. Construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado. Ok. Oye, me lo estás haciendo caso. Construcciones y mejoras de otros bienes de 123.53 de dominio privado. Ujú. Ok. Construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado. El saldo es 21.548.391,85. Bien. 21.548.391,85. Sí, está bien, Sí, Luis. sí. A ver, analicemos esta cuenta. A ver, la siguiente más. ¿Cuál será la siguiente cuenta, por favor? Construcciones en proceso de bienes de dominio privado. De bienes de dominio privado también.
Sí, licencia. Pública. Es la 123.61. A ver. Bueno, en el cuadro tenemos cortado, ¿no? 123.61. De dominio público. Públicas, se dice. No, no, está bien, está bien. En el cuadro tenemos cortado, ¿no? Pero podemos verificar en el plan de cuentas. 8.646.219,42. ¿Está bien? 8.646.219,42. A ver, analicemos estas dos cuentas. Construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado y construcciones en proceso de bienes de dominio público. ¿Cuál será la diferencia entre las construcciones de dominio privado y las construcciones de dominio público? Dominio privado y dominio público. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Tenemos el otro documento, ¿no? Los clasificadores, que también debemos... acá teníamos un término, creo, algo nuevo, ¿no? La llave en mano. Y tenemos acá, dominio privado. En este caso son las partidas presupuestarias, ¿no? Y luego tenemos de dominio público. Entonces podemos acudir, ¿no? A esa o este documento, clasificadores presupuestarios. Bien, entonces veamos. Otras construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio privado. Gastos realizados en la construcción y mejoramiento de obras públicas del dominio privado, tales como edificios para oficinas públicas, escuelas, hospitales, electrificación, hidroeléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, estadios, coliseos y otras edificaciones destinadas al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios. Acá se olvidaron, o bueno, en ese entonces a lo mejor no estaba de moda, lo que ahora vemos en las ciudades, acá en las ciudades, ¿no? Las famosas sedes sociales de las distintas zonas, ¿no? Así como los mercados, tampoco están, bueno, en estos ejemplos no se mencionan, ¿no? Pero en los últimos años tenemos ese tipo de infraestructura, ¿no? Las famosas sedes sociales. Por ejemplo, por donde yo vivo, tranquilamente hay 5 sedes sociales, como si fuera algo de vital importancia, ¿no? Y todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, están cerradas esas instalaciones que en este caso, ¿no? Las anteriores gestiones de alcaldes han construido esas infraestructuras y bueno, en el caso de los mercados, a lo mejor y se tenga algún beneficio, ¿no? Bien, entonces ese tipo de infraestructura se denomina como de dominio privado. Ahora vayamos a lo que se denomina dominio público o construcciones de dominio público.
comprende las construcciones y mejoras en infraestructura física que no pueden ser enajenadas por tratarse de bienes de dominio público. Acá no está, que no pueden ser enajenadas, ¿no? Está mal redactado acá. ¿No? Tampoco los bienes de dominio privado pueden enajenarse, ya que son propiedad, si no son de las alcaldías, de las gobernaciones o de los ministerios, ¿no? En ambos casos no se pueden enajenar. Se incluye la contratación de terceros para la supervisión de obras, cuando su costo pueda ser de... No, acá está mejor. Gastos destinados a la construcción de obras de dominio público, tales como calles, caminos, carreteras, túneles, parques, plazas, monumentos, canales, puentes, sistemas de riego y microrriego y cualquier otra obra pública construida para utilidad común. Entonces, esa es la diferencia. A ver, podríamos decir entonces, en el caso de los bienes o las construcciones de dominio privado, tienen un destino específico, podríamos decir, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las escuelas y los hospitales, o como les decía, los mercados. ¿No? Son infraestructuras que tienen un objetivo ya establecido. Y en el caso de los bienes de dominio público, que todos, ¿no? Utilizamos, vivamos o no en una ciudad, ¿no? Podemos acceder a este tipo de construcciones, que están representadas principalmente, ¿no? Por las calles, caminos, carreteras, túneles, parques, plazas, como vemos acá. Los puentes también, que son infraestructuras muy necesarias, ¿no? Tanto en las ciudades y mucho más importantes todavía en el área rural, ¿no? Y luego también se tienen algunos programas que en los últimos años se ha dedicado al fomento o la construcción de los sistemas de riego y microrriego, ya que como sabemos en nuestro país y seguramente en todo el mundo, ¿no? Ocurre también que algunas zonas no tienen las fuentes de agua, ¿no? Entonces en esos casos también es muy útil, ¿no? Estos sistemas de riego. Bueno, entonces ya hemos visto cuál es la diferencia entre construcciones de dominio privado y construcciones de dominio público. Y bueno, en este caso no solamente las alcaldías, ¿no? Podrán o utilizan estas partidas o las cuentas contables. También las gobernaciones, los mismos ministerios a través de sus programas, ¿no? Utilizan estas cuentas. Bien, ya vimos la diferencia, pero ahora veamos los saldos. A ver, entre ambas cuentas suman más de 30 millones de bolivianos. ¿Será correcto? ¿O qué aspectos influyen en que los saldos de ambas cuentas sumen más de 30 millones? Ya que tomando en cuenta, por ejemplo, los saldos de las distintas cuentas del activo fijo, a ver, veamos edificios, maquinaria y equipo. No, apenas llegan a 12 millones. ¿Por qué estas dos cuentas tendrán un saldo tan elevado? ¿Qué aspecto influirá en que estas dos cuentas, construcciones en proceso, ¿no? En ambos casos son en proceso. ¿Por qué mostrarán estos saldos tan elevados? ¿Será correcto que muestren esos saldos tan elevados?
¿Qué creen que ocurrió con estas dos cuentas? A ver, analicemos, por favor. Sí, Quizás, bueno. ay, perdón. No, sí, sigue nomás. Sigue. Quizá dicen en esa gestión se está creando un nuevo colegio, por ejemplo, o la mejora de alguna vía y demás. Porque a los Ya. costos tiene un monto elevadito, como toda una elaboración de un edificio es más. Sí. A ver, podría ser que sean, que efectivamente nuestras construcciones se encuentren en la etapa de del proceso como tal, de la construcción. Podría ser, pero sí, contrastamos con el valor que tenemos en edificios, ¿no? 3.930.000 a 21 millones son seis veces más, ¿no? Un 600% que supera a la cuenta de edificios, por ejemplo. Y entre ambas cuentas podrían superar en un 900%, ¿no? La cuenta que tenemos o al saldo que tenemos en la cuenta de edificios. A ver, veamos qué se menciona en el clasificador presupuestario. Tal vez nos puedan dar algunas o podamos encontrar alguna explicación. A ver, gastos para financiar construcciones nuevas, complementarias, ¿sí? Construcciones nuevas, principalmente complementarias y mejoras, que significan incremento de valor y de vida útil, comprendiendo, bueno, nuevamente reiteran, ¿no? Unidades sanitarias, hospitales. Comprende los costos por obras que pueden ser de tierra, pavimento, cortes, túneles, apertura de calles, envases, diques. A ver, en esta primera parte nos menciona, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos se podrían considerar como construcción? A ver, luego. Comprende asimismo los proyectos cuya ejecución estén bajo la modalidad de llave en mano. La supervisión contratada de terceros para las construcciones y mejoras las partidas de este subgrupo de gasto pueden ser presupuestadas en proyectos capitalizables y excepcionalmente en proyectos no capitalizables. A ver, hasta ahora no nos dicen el tratamiento contable. Acá. Comprende las construcciones y mejoras que se incorporan al patrimonio institucional de las entidades públicas. A ver, ¿cómo interpretamos esta parte? Comprende las construcciones y mejoras que se incorporan al patrimonio institucional de las entidades públicas. Dicen, como lo mencionaba anteriormente, quizá la creación de un nuevo colegio. Ya. Y ahí está incluido, como mencioné también en la lectura, en la parte inferior, también la contratación del personal que está realizando la obra.
Ya. Luego, ¿qué debería o cuál sería el procedimiento una vez que se concluye con la construcción como tal? Hablemos de una escuela. Se concluye y luego, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Pasa a ser patrimonio. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo realizamos o figurar esta construcción ya terminada que forme parte, como dicen, del patrimonio institucional? Tal vez de lo que estaba en obras en proceso ya pasa a ser como edificio o yo creo que algo así sería el nombre. Luis. Ah, ya, exacto, eso. Entonces, una vez que se concluyen con las construcciones, se realiza lo que se conoce la entrega definitiva, ¿no? Generalmente se tienen dos tipos de entregas, ¿no? Uno provisional, que pudiera ser al término del contrato, en algunos casos, si la empresa ha cumplido con los plazos establecidos, ¿no? Se procede a una entrega provisional. En la entrega provisional se verifica, ¿no? Que todo el trabajo o toda la construcción cumpla con los términos técnicos o las especificaciones técnicas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a volumen, superficie, calidad de los materiales, ¿no? Y otros aspectos. Entonces se puede, en la recepción provisional, a lo mejor se verifique que existen todavía trabajos pendientes. Entonces se otorga un nuevo plazo, ¿no? Que no tendría que ser un plazo mayor a un mes, por ejemplo, ¿no? Tendrían que ser a lo mejor 1 o 2 semanas para que puedan subsanar o concluir con los trabajos pendientes. Y luego se procede a la recepción definitiva. Y usualmente, ¿no? Se dice que una vez que la construcción ha sido finalizada, se entrega a la comunidad o a la población. Entonces, en ese momento, lo que debería realizarse es incorporar estas construcciones en proceso al patrimonio de la institución, es decir, registrar bajo la cuenta correspondiente, en la cuenta edificios. Entonces, en este caso, a ver, si tenemos un saldo de más de 30 millones, pudiera ocurrir que estas construcciones se encuentran en proceso, ¿no? Y hay algunas construcciones debido a algunos, bueno, principalmente a los factores climatológicos, ¿no? Abarcan más de un año en su ejecución. Entonces podría explicarse. Pero en otros casos también, mm, para poder incorporar estas construcciones en proceso, incorporar esos saldos a la cuenta de edificios, por ejemplo, debería procederse al cierre físico y al cierre financiero, ¿no? Es uno de los mm, una de las problemáticas, podríamos decir, que ocurre en algunas entidades públicas, ¿no? Y se arrastran de gestiones pasadas, ya que para poder cerrar física y financieramente es necesario contar con toda la documentación de respaldo, ¿no? De estas construcciones en proceso. Contratos con las empresas constructoras, contratos con las empresas supervisoras, los desembolsos que realizaron algunos entes financiadores, los pagos también que hubiera realizado como contraparte a la entidad pública, ¿no? Se debería tener toda esa documentación. Y lo que les mencionaba luego, las recepciones provisionales y definitivas, ¿no? En algunos casos no se cuenta con esa documentación. Entonces, no es posible regularizar los saldos de estas cuentas, ya que, como les mencionaba, podrían arrastrarse de gestiones pasadas, ¿no? Entonces no se cuenta con la documentación. Entonces, lo que podrían hacer es una nueva, no necesariamente, ¿no? Tendrían que
elaborar nuevos documentos, ya que si no se tiene toda la documentación, se van a tener una parte por lo menos, ¿no? Y entonces se debería elaborar nuevos documentos, por ejemplo, buscar a las anteriores autoridades, exfuncionarias, ¿no? Ya que, como ahora sabemos, a través de la ley 004, de lucha contra la corrupción, se dice, ¿no? La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los delitos contra el Estado no se extinguen, ¿no? Entonces, todos los funcionarios o exfuncionarias tienen la obligación de cooperar, de colaborar, por ejemplo, en subsanar este tipo de cuentas, ¿no? Ya que podría generar de manera posterior indicios de responsabilidad. Entonces se tienen que buscar los medios, los mecanismos, ¿no? De cómo subsanar este tipo de situaciones, ¿no? Es algo irregular en este caso. Hemos sumado las distintas cuentas de activo, apenas llegan a ver nuevamente, 3 millones más. Llegan a 13 millones, casi 14 millones, pero en estas dos cuentas solamente tenemos más de 30 millones, ¿no? Entonces no es algo usual. La entidad en este caso debería tomar las acciones necesarias para regularizar estos saldos, de manera que los datos que se muestran en el balance general sean correctos, ¿no? Y deberían pasar a formar parte de la cuenta de edificios, por ejemplo. O en otros, perdón, en este caso solamente la cuenta de construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado se incorporan a la cuenta edificios. Las construcciones en proceso de bienes de dominio público pasan a formar parte de lo que se conoce como cuentas de orden, ¿no? Ya que no forman parte del patrimonio institucional, en este caso de una alcaldía, sino que deberían registrarse en las cuentas de orden, ¿no? Para exponer que efectivamente se han llevado adelante este tipo de construcciones. Y ya habíamos visto la diferencia, ¿no? De dominio privado, centros de salud, hospitales, unidades educativas, mercados, bienes de dominio público, las calles, avenidas, graderías, plazas, todo ese tipo de construcciones se consideran de dominio público o dominio privado. Y más abajo vamos a ver otra de las particularidades también de cómo se registran las construcciones. Y tenemos todavía algunas cuentas de activo, no podemos terminar, no podemos pasar de las cuentas de activo. ¿Cuáles serán las siguientes cuentas, por favor? Estudios y proyectos para construcciones que tiene saldo cero. Luego viene de dominio privado y de dominio público. A ver, ok. Veamos. La cuenta 12370, ¿no? O 1237. Estudios y proyectos para construcción de bienes nacionales. Bueno, esta es la cuenta principal, podemos decir, ¿no? La 12370 o 1237, como vemos acá. Entonces, la cuenta correcta o para una aclaración podríamos decir estudios y proyectos para construcciones de bienes nacionales de dominio privado o estudios y proyectos para construcción de bienes nacionales de dominio público, ¿no? Para que no haya confusión, para que podamos interpretar de manera correcta.
Entonces vamos a registrar bajo esas cuentas. Estudios y proyectos. De bienes hasta ahí. De dominio, vamos a decir. Privado. Y la otra cuenta para que nuevamente no podamos interpretar de manera correcta. En mi caso, bienes de dominio privado, tenemos un saldo de 411.925,40 y 1.187.041.05. Público. Creo que ahora sí, ¿no? Hemos terminado con las cuentas de activo. Bien, aquí hemos totalizado el activo corriente, entonces también totalizamos el activo no corriente. Dicen, hay una construcciones en proceso de administración propia. Perdón, sí, esa es la otra particularidad que vamos a ver. Gracias. Construcciones en proceso. Por administración propia. Bien. El saldo es 3.150.381,71. A ver, es lo que sí, les quería, o también podemos analizar. ¿Cuál será la diferencia entre las construcciones en proceso por administración propia y estas otras dos cuentas? O a ver, en estas tres cuentas, ¿cuál será la diferencia? En que dicen, esta última de construcciones en proceso sería para uso de la entidad y las otras, una era para el monumento, ¿sí, no? Para monumento. Sí, monumentos, dice, ¿no? Está bien. Entonces, este sería para... Este sería para, si fuera algún edificio para que la entidad usara, ¿no? Sí, no exactamente. A ver, la última cuenta, construcciones en proceso por administración propia. ¿Qué le sugiere esa última o esas dos últimas palabras? Por administración propia. Como son gobiernos autónomos, dicen, con administración de la alcaldía. Ya. Bueno, en todos los anteriores casos, ¿no? Es la alcaldía. Bueno, este es el balance general de la alcaldía. A ver, nuevamente podemos consultar el clasificador, a ver si tenemos alguna aclaración. Bienes de dominio privado, llave en mano. No tenemos. Dominio público, dominio privado. No, acá no se toma en cuenta entonces. Pero sí tenemos en la
en el plan de cuentas, ¿no? Construcciones en proceso por administración propia. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre estas tres cuentas? Mm, Mientras van analizando y pensando, por favor, me indican sus nombres para la participación. Los que hemos participado, los que estamos dictando las cuentas, dicen. Sí, también están aportando algo. Poma Solís. José. Sí, sí, dicen. Ok. Y, Pari. que han dado han contestado de alguna manera, ¿no? Han respondido a las consultas que hicimos. A ver, ¿cuál será la diferencia entonces entre esas cuentas? Construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado o de dominio público y las construcciones en proceso por administración propia. A ver, ya. En este caso, nuevamente reitero, ¿no? Muchas de las cuentas que hemos visto, a lo mejor no se aplican solamente a una alcaldía, también se muestran en otro tipo de entidades públicas. Ahora, construcciones en proceso por administración propia. Se refiere a que, en este caso, la entidad pública, para llevar adelante este trabajo de construcción, ¿no? Es la misma entidad pública que va a realizar, por ejemplo, la compra de los materiales, es decir, cemento, agregado, fierro de construcción, y luego va a contratar también de manera directa la mano de obra. Uno de los funcionarios de la parte técnica, ¿no? Se encargará de realizar la supervisión o la fiscalización. Y también el caso del estudio de preinversión o los ETDP, estudios técnicos de preinversión, también lo podrían llevar adelante los funcionarios de la entidad pública. Esa modalidad se denomina como administración propia, la misma entidad, es decir, la entidad, nuevamente reitero, compra los materiales de construcción, contrata al personal, es decir, contrata la mano de obra y uno de los funcionarios, ¿no? Ejerce la dirección de la obra de construcción y la supervisión y fiscalización, ¿no? Todo lo realiza, todas esas actividades para llevar adelante la construcción como tal, la realiza de manera directa la entidad pública. En estos otros dos casos, ¿no? La entidad pública realiza convocatorias, ¿no? Se tiene algunos convenios, por ejemplo, con una unidad de la Presidencia del Estado en la que se permite, por ejemplo, la contratación directa de empresas constructoras y empresas supervisoras en ese caso.
pero generalmente se realizan convocatorias públicas, ¿no? Creo que habíamos mencionado anteriormente la plataforma del SICOES, ¿no? Todas las entidades públicas que han realizado contrataciones arriba de 20.000 bolivianos tienen la obligación de registrar en esa plataforma esas contrataciones, ya sea de contratación de obras o contratación de servicios. Entonces, en ese caso, ¿no? Van a contratar una empresa constructora como tal y otra empresa para que realice la supervisión. De esa manera ya la alcaldía, obviamente va, en este caso la alcaldía, ¿no? Va a realizar la supervisión, la fiscalización del trabajo a través de su unidad técnica. Pero el trabajo de la construcción lo realizará una tercera persona, ¿no? Podría ser una empresa unipersonal o podría ser una empresa constructora como tal, ¿no? Una sociedad anónima o una SRL, ¿no? Esa es la diferencia entonces entre estas dos cuentas o estas tres cuentas. En algunos casos será conveniente, ¿no? Que la misma entidad pública lleve adelante el trabajo de la construcción. En otros casos será conveniente contratar, como les dije, ¿no? Contratar a una empresa constructora y a una empresa supervisora para que lleve adelante este trabajo de construcción. Dependerá de la... En algunos casos el tema presupuestario es lo determinante, ¿no? Para algunos trabajos pequeños, podríamos decir, refacciones o construcción de algunos ambientes, uno o dos ambientes que es relativamente pequeño, ¿no? Será mejor que la entidad pública, ¿no? Lleve adelante todo ese trabajo. Pero ya hablando de infraestructuras más grandes como la construcción de una escuela, la construcción de un colegio, de un hospital, de un centro de salud, ¿no? En esos casos ya no es conveniente, ¿no? Que la entidad realice de manera directa la construcción. Entonces es conveniente que se contraten a terceras personas para que lleven adelante ese trabajo. Bien, ahora sí, sumamos entonces las cuentas del activo no corriente. Este es el total activo no corriente. Y finalmente tendremos el total activo. La suma del activo corriente más el activo no corriente. 58.786.598,15. ¿Quiénes llegaron a este total? Levanten la mano. A ver, ¿quiénes llegaron a este resultado? Del total activo, 58.786.598,15. Ninguno. Nadie. No creo. A ver, podemos seguir con las cuentas de pasivo y patrimonio, pero son... Dicen, no sé si lo podríamos verificar. A mí en la suma me sale 58.952.427,71. No sé si he errado en algún lugar. Quiero salir de duda, Está por bien favor. lo que usted dice. Dicen, está bien, así sale. Ya, a ver, ya tengo uno que está a mi favor.
No, lo que usted dice. No. A ver, ¿alguien más que haya obtenido esta suma del total activo, 58 millones, o también, o tienen otro importe? 58.952.427,71. Sí, está bien. Dicen, por Vaya. ejemplo, en el activo no corriente tengo la suma de 41.012.456,17. Uy, Exacto, entonces, confirmo. tal vez. Ok. A ver, verifiquemos entonces, por favor. Quizás se olvidó sumar al quito. Podría ser. Por eso les decía que verifiquemos, por favor. Y el total activo corriente, ¿tienes este mismo importe? Ese está, no, yo tengo 17.939.971,54. Sí, dicen confirmado. Sí, yo igual ese resultado tengo, Licen. Acá, pero la previsión restaron. Sí, dicen, está restado. A ver, entonces tenemos, o yo tengo que verificar. A ver, caja 49.478,46. Cuentas fiscales 3.215.189,79. Y esta es la suma. Luego, cuentas a cobrar a corto plazo 46.70. Ahí no había. Cuentas a cobrar de gestiones anteriores 8.358.334.01. Otras cuentas a cobrar a corto plazo 4.173.959,78. Anticipos a corto plazo 2.118.326,67. Y fondos en depósito por garantías y otros 10.000. Acá Dice, faltan dos cuentas. sí, le dicen, inventarios de materias primas. ¿Y por qué no me dijeron, no? Creo que puso la anterior, no se le borró. No, acá faltan entonces dos cuentas. Esa debe ser la diferencia, imagino. Entonces, esto no va.